Bendiciones, Dios te bendiga. Día del Señor, último domingo del mes de marzo. Y queremos compartir contigo la palabra de Dios. Si estás buscando al Señor, si estás buscando alimento, si estás buscando un mensaje centrado precisamente en las enseñanzas de Jesús. Busca en tu Biblia, si quieres acompañarme, Lucas 12:40. Es interesante lo que ocurre aquí en este mensaje precioso que quiero compartir. Lo cierto es que hay varias cosas que debemos tomar en cuenta. El capítulo 12 es una verdadera galería de peligros y advertencia para los creyentes. Luego de los 6 ay que el Señor da al final del capítulo 11, Él comienza a enseñar acerca de los posibles peligros y desvíos o enemigos a los cuales está expuesto todo creyente, tú y yo también. Primeramente va a señalar al comienzo del capítulo 12 la famosa levadura de los religiosos o fariseos, la hipocresía. Amado, tú y yo también estamos expuestos a seguir ese mal ejemplo y a contaminarnos con la hipocresía. Es decir, hacer una dicotomía, una separación entre lo que creo y lo que hago. Luego va a hablar de la avaricia por los bienes materiales o logros del mundo. Y el tercer enemigo, el cual muchos están expuestos y pueden caer y ser arrastrados por él, es la ansiedad o la excesiva preocupación por las cosas o situaciones. Cuando esto anida en nuestro interior, toma el control y nos termina apartando de Dios. Por eso es necesario tener en cuenta lo que el Señor dice, estar preparados para cultivar aquellas condiciones y cualidades que nos van a llevar en la dirección correcta. Luego de todas estas enseñanzas, los discípulos deben haber tenido alguna preocupación en su interior. Y damos gracias a Dios que Simón Pedro, posiblemente el mayor de los apóstoles, no sabemos si él o Jacobo, cuál de los dos era el más grande en edad, pero Simón tenía una particularidad, era bocón. Le gustaba cuando algo venía a su mente, preguntarlo. Y qué bueno que Simón era así de genuino. Tal vez metía la pata a veces, es verdad, la metió varias veces, pero gracias a alguna de sus preguntas, que podría otros no hacerla porque podrían incomodar, tenemos la respuesta del Señor. Él va a preguntar en el verso 41 lo siguiente. Voy a usar la nueva versión internacional. Dice, Señor, preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos los demás? El Señor, qué bueno que Pedro preguntó. Vuelvo a repetir. Gracias a las preguntas de Pedro tenemos pasajes y enseñanzas preciosas de Jesús. Y a partir del verso 42 adelante, el Señor va a dar una historia, una parábola, precisamente para poder explicarle a él, a los discípulos, a ti y a mí, si somos discípulos, y a todo interesado, qué tipo de persona debemos ser para Dios y cuáles son las cualidades propias o inherentes a un verdadero creyente o discípulo del Señor. El texto dice, vamos a leer del 42 al 48 y luego voy a explicar algunos aspectos importantes que quisiera que anotaras, marcaras, tomaras en cuenta. Puedes al terminar el mensaje enviarme, esto va a ser subido tanto a mi Face como al YouTube como al Face de la Iglesia. Puedes enviar una pregunta en forma particular o personal. Respondió el Señor, ¿dónde se halla un mayordomo fiel? La versión Palabra de Dios para Todos traduce administrador. Que sea fiel y prudente a quien su Señor, y esto es Dios para ti y para mí, deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo. Dichoso el siervo cuyo Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo esta tarea, este deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes, obviamente aquellos que le corresponde administrar. Verso 45. Pero, ¿qué tal si este siervo se pone a pensar, razona, mi siervo está tardando en volver, y comienza, como consecuencia de esto, a golpear a los criados, a las criadas, a comer y beber y a emborracharse y usar lo que sería para otros, para sí mismo?
El Señor, dice el verso 46, volverá en el día en que este siervo menos lo espera y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de Dios y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. La matemática de Dios. Mayor responsabilidad, mayores dificultades cuando rindamos cuenta a Dios. Una palabra de advertencia. Seas creyente o no, seas bueno o mal creyente, cada persona de la humanidad va a dar cuentas a Dios. El verso 48 dice lo siguiente. En cambio, el que no conoce, está hablando de la voluntad de Dios, y hace algo que merece castigo, no hay ninguno que sea perfecto en este mundo, salvo Dios, recibirá pocos golpes. Todo al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le va a pedir más. Este es un pasaje que puede ser confuso para algunos y traer varias líneas de pensamientos. Yo recuerdo cuando nosotros solemos discipular y se toca este pasaje donde se habla justamente de la administración. El creyente, la persona que se vuelve a Dios, debe administrar su tiempo, sus valores, sus convicciones, sus creencias y, al ser alcanzado por la gracia de Dios, replantearse sus prioridades y también revisar cómo administra su vida, su salud, sus relaciones, el tiempo y el tiempo que debe darle a Dios. ¿Qué espera el Señor de los suyos? Jesús contesta esta preciosa pregunta. Y es una realidad que existe una tensión entre todos los creyentes, entre la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios y los privilegios que van a emerger de dicha condición. ¿Qué significa tensión? Que yo no puedo separar responsabilidad de privilegio. Ambos vienen juntos, es un combo, es un pack. Están relacionados y son inseparables en la condición de la vida terrenal, como el hecho de que todo creyente es santo, está apartado para Dios, Dios quiere que sea distinto, pero también es pecador, aún está en un proceso de transformación llamado regeneración, que comenzó el día que nació de nuevo, pero no concluyó ese día, solamente fue el primer paso. A veces las escuelas de teología, Calvino, Zwinglio, Lutero y otros, han intentado resolver estas tensiones separándolas y creando un conflicto cuando Dios no las separa, porque son pares inseparables. Varios de los mensajes que vamos a estar dando este tiempo apuntan a esto. El mensaje de hoy a las 19, culto presencial, también va a estar apuntando a Lucas 19, aquella demanda que Dios espera de los que ha llamado a ser suyos. Jesús va a usar dos nombres en el verso 42 y en el verso 43 otro más para ejemplificar, para mostrarnos de manera clara, visible, lo que Él espera de vos y de mí si somos discípulos del Señor. Y si no lo eres y estás buscando serlo, lo que va a esperar de ti. Primero usa la palabra mayordomo o administrador. Y la palabra es oikonomos en griego. Luego en el verso 43 va a usar la palabra siervos, que también significa doulos en griego, esclavo, sirviente. Y es interesante esta palabra, es una palabra incómoda, pero todo creyente es un sirviente, alguien que está al servicio de Dios y si realmente ama a Dios y al prójimo, se convierte en un servidor de otros a través del llamado de Dios. En el verso 42 no solo define la tarea o misión con el nombre de administrador o mayordomo, sino también que hay dos cualidades que tienen que ser propias de aquel que acepta ser un administrador de la gracia de Dios, recibe dones, recibe talentos y recibe un llamado. Y estas dos cualidades no solamente las debemos tener porque Dios las pone en ti y en mí, las tenemos que desarrollar, cultivar, porque si no, vamos a tener problemas con Dios. Las dos cualidades son fiel y prudente. Y da la razón en el verso 42 por la cual Dios anhela y espera que como mayordomo seas fiel y prudente, fiel y sabio. Yo voy a citar la versión Biblia de las Américas, que dice que además Dios te pondrá como encargado para que, y este es el propósito, des la ración, la parte a los demás. Es decir, que
Tu servicio a Dios está vinculado con la actividad a otras personas. Un administrador está sobre otros, de modo que esto es aplicable no solamente a pastores, a líderes, también a padres, a toda persona que está delante de otros y que Dios pone para que muestre el camino a otros. Ambas condiciones de los mayordomos y los administradores son términos muy particulares. La palabra oikónomos, oiko, casa, familia, nomos, gobierno, autoridad, significa que para ser fiel como mayordomo administrador tenemos que usar lo que Dios nos da. Es decir, que el administrador, el creyente, trabaja con lo que no es suyo, administra lo que no es suyo, es un capataz, no es suyo lo que tiene. Es más, hay gente que dice, es mi trabajo, es mi plata. Si Dios no te hubiese dado la vida, si Dios no te conservara la vida, no tendrías ni trabajo ni la plata. Todo se lo debemos a Dios. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Por eso es importante que aún lo que tenemos y que erróneamente consideramos nuestro, lo administremos. ¿Por qué? Hay dos razones. Porque cuando uno administra para otros y tiene en cuenta que lo demás es de otro, pertenece a otros, entonces lo hace de otra manera. Dos, y lo importante aquí, toda persona, vuelvo a repetir, sea creyente o no, sea bueno o mal creyente, va a dar cuentas a Dios de lo que recibió de Dios. Le guste o no, esto es una realidad espiritual. Ahora, cuando uno administra, también decide sobre otras personas, sobre los hijos, por ejemplo. Fiel, la palabra de Dios para todos responde responsable, es una palabra muy particular, pistos en el idioma original. Significa también fiable, digno de confianza. Es decir, que Dios cuando te llama, cree que puedes hacer, Él te va a ayudar, te da el Espíritu Santo, pero cree que estás capacitado porque Dios da esa capacidad, pero espera que desarrolles la cualidad de ser alguien digno. O sea, que Dios te ha puesto a cargo porque cree que lo puedes hacer. Dios jamás te va a poner a hacer algo en un ministerio, una tarea que no la puedas realizar. Obviamente, siempre con su ayuda, con su dirección y especialmente conectado, en conexión con Dios. La segunda condición es prudente, digno de confianza, también se lo traduce la palabra de Dios para todo. Y la palabra frónimos significa sensato, prudente, en las decisiones y en las actitudes, en los ajustes que todo creyente verdadero tiene que hacer. Es decir, es una sensatez práctica, es lo que Santiago va a llamar ser sabio. La sabiduría en la Biblia no es saber mucho, sino saber qué hacer. Y cuando uno no sabe qué hacer, Santiago nos dice buscar a Dios. Entonces, el prudente, el sensato, cuando está ante una situación nueva o distinta, busca la dirección de Dios. Por eso la Biblia es un manual lleno de consejos, de ejemplos de lo bueno, de lo malo, pero sobre todo útil para que sigas el camino de Dios. La cultura de aquel tiempo en aquel tiempo implicaba que el sabio era alguien que sabía resolver las dificultades o sabía qué hacer, como la del viejo Vizcacha de Martín Fierro. En el verso 43 nos dice que este es la expectativa, esto es lo que Dios quiere, que Él va a volver por nosotros y nos vamos a encontrar con Él y nos va a encontrar y espera hallar estas dos condiciones en tu vida y en mi vida, como metas alcanzadas, como un desafío, una dirección en la cual ir, y posiblemente para adquirir esto nos va a llevar algo de trabajo, pero hay que apuntar, enfocarnos en esa dirección, lograr que como hombres o mujeres o jóvenes o niños seamos administradores sabios, prudentes, sensatos, fieles, así como antes el Señor definió aquellas cosas que no tenemos que preocuparnos. Dios no quiere que yo esté, no tengo que ser, porque no tengo que ser avaro, no tengo que estar preocupándome por, no. Dios quiere que te enfoques en lo que Él espera de vos y vayas en esa dirección. Hay algo más que añade el verso 47, dice, dichoso, bienaventurado, feliz el que busca esto, porque lejos de ser algo difícil, lejano a ti, agradar a Dios es muy sencillo. Y hacerlo bien también es sencillo, porque Dios pone en todo creyente el querer como el hacer, pero además te da la persona, la provisión del Espíritu Santo para que Él te ayude, te guíe. En el verso 44 da una indicación profética importante.
según el tipo de siervo mayordomo que fuimos acá en la tierra, esto va a afectar o va a tener influencia directa en las tareas y ocupaciones que tendremos en su presencia, en los cielos. La palabra es clarísima. Mientras algunos siguen delirando respecto a un reino terrenal y milenial, la Biblia es clara que nuestra ciudadanía, nuestro lugar, está en los cielos. Vamos a recibir cuerpos celestiales, no cuerpos terrenales. Y el verso 45 nos dice que no debemos dejarnos guiar precisamente cuando estemos en su presencia por aquellas cosas que nos pueden desviar o apartarnos de Dios. Por eso se suele decir que la vida en la tierra es una escuela de preparación o formación que va a afectar directamente nuestro destino eterno en los cielos. Cuando vimos el domingo pasado la respuesta de Simón, que estaba mirando a la mujer pecadora, Simón el fariseo, no Simón el apóstol, luego de mirar, en lugar de mirar su propia condición, el Señor le dice que no debemos dejarnos guiar por la perspectiva de nuestro propio interior, porque nos puede llevar por el camino equivocado. Por eso debemos enfocarnos en lo que Dios espera e ir en esa dirección. ¿Qué ocurre? Alguien puede estar preguntándose con los malos administradores. El texto lo contesta, el Señor lo contesta en esta historia. ¿Qué ocurre cuando, por desidia, especulación o por dejarnos llevar por malos ejemplos, que pueden ser dentro o fuera de la iglesia, Dios viene y nos encuentra que no nos preparamos? ¿Qué significa no estar preparado? No haber sido un buen mayordomo, no haber sido ni fiel ni prudente. La respuesta está en el versículo 45. Vuelvo a citar Biblia de las Américas, donde dice así: pero si ese siervo dice en su corazón, es decir, que yo no tengo que enfocarme por lo que puedo especular, sino tengo que buscar en la palabra, porque la palabra ya tiene las respuestas y la dirección adecuada. Si dice en su corazón, mi amo tardará mucho en venir, y comienza a maltratar, y esto es lo que pasa, cuando yo me enfoco en mí, en mi corazón, y no en los demás, comienzo a usar lo que tendría que ser para administrar y relacionarme con los demás para mi propio uso. Y esto me convierte en un mal siervo. Además, Dios quiere que seamos sabios. De allí la figura de contraria a ser sabio y prudente o buen administrador: comer, beber, emborracharse, que está hablando del mal uso de los recursos recibidos. Pero no solo desaprovecha el privilegio de lo que recibió y está administrando, sino que va a provocar que el Señor lo sorprenda, porque ese es el problema. Pensamos que Dios se va a demorar y podemos ir antes a su presencia. Y Hebreos 9:27 dice que el juicio es inmediato. Después de la partida no hay un lugar alternativo, no hay un lugar para purgar pecados. La historia de Lucas dice es clarísima y derrumba toda especulación sobre algún lugar donde yo pueda arreglar mis cosas. No, vamos a rendir cuenta. Todo privilegio implica rendición de cuenta. Y esto es natural. Por eso la figura del mayordomo o administrador. Debemos rendir cuentas de lo que hicimos, pero si olvidamos esto y administramos mal, olvidamos también el claro hecho de que Dios va a pedirnos cuenta de lo que nos dio: la vida, el perdón, la gracia y la oportunidad de vivir de otra manera distinta y de un mensaje que tendría que haber cambiado nuestra vida. Pero cuando lo cambia es lo que transmitimos. En el verso 47, ya vamos llegando al final, nos da una tercera consecuencia que, al seguir lo que su corazón le indica, tuvo dos resultados negativos. ¿Cuáles fueron? Muy simple. En primer lugar, no se preparó, no obró conforme a la voluntad de Dios. Dos, cuando uno sigue su propia perspectiva, esto nos hace perder la perspectiva, la visión, nos saca del enfoque de Dios. Lo sabía, pero decidió no ser fiel. Por ello la sentencia ajustada a su propia decisión. Dios no envía a nadie al infierno, como dice algunos, con una corriente particular. No, es el resultado de nuestras propias decisiones. Jesús fue claro: por tus palabras, por tus decisiones, ¿sí? Cada uno morirá por su pecado, no porque Dios lo decidió. Y dice el texto, verso 48 y 47, primero recibirá muchos azotes. Pero en el 48 va a añadir una razón de las matemáticas de Dios. ¿Por qué se le exige más? Porque se le dio mucho. Entonces también se va
a demandar más. Ahora, ¿qué pasa? Porque parece que Dios fuera injusto, porque al que se le dio menos o al que hizo cosas malas sin saber lo que Dios esperaba, va a recibir pocos azotes. Para. Aro, aro, como se decía en un programa. Va a recibir azotes también. Todos vamos a rendir cuenta a Dios. Todos, si actuamos mal, vamos a tener que rendir cuentas a Dios y va a haber consecuencias, aquí y allá. Pero también dice que esta persona que no conocía, recibió menos, no tuvo los privilegios que tiene el Hijo de Dios de conocer, de la gracia de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios. Por eso recibe menos azotes, pero también recibió menos bendiciones. En cambio, al que más se le da, aunque se le mande más, va a tener más, porque Dios le da más. La nueva traducción, la palabra de Dios para todos, traduce la segunda parte del verso 48 de una manera muy particular. Lo quiero compartir contigo. Se espera más del que se le ha dado más. El que tiene más privilegios tendrá más responsabilidad. No te enfoques en la responsabilidad. Enfócate en los privilegios. Entonces, dar, compartir, ser un buen administrador va a ser más sencillo. Terminando, cerrando. Es verdad que a quienes más se le asigna, se le exigirá más. Pero también es igualmente verdad que tendrá más recursos, más privilegios, más bendiciones. Y además podrá bendecir a otros con lo que ha recibido, porque tiene más para la tarea que Dios espera de él. La abundancia es para aquellos que comprenden que Dios lo ha llamado. Y dichoso aquel que comprende su rol de administrador. ¿Qué vas a escoger? ¿Ser del montón o ser un mayordomo que agrada y espera a Dios de manera fiel y prudente? Que Dios te haga sabio en la decisión que se va cultivando y desarrollando cada día. Dios esté contigo. A las 19 nos reunimos en el culto presencial para compartir Lucas 19 y allí veremos también otra historia ya en el tercer tramo del misterio del Señor. Que el Señor te muestre qué tipo de mayordomo ser. Y si hay que hacer correcciones, amado, hazla ahora mismo, en este mismo momento. Busca un lugar, revisa cómo estás administrando las cosas de Dios, tu vida, tu salud, tu familia, tu trabajo. Y entonces, si hay cosas que corregir, corrígelas y hazlo, porque Dios desea encontrarte fiel, sensato y preparado. Prepárate hoy también. Bendiciones.